¿qué tanto tiene que ver la participación del que enseña en la vida de las otras personas? Entonces el maestro participa, el que enseña participa en los cambios de otras personas en su relación con Dios. O sea, nosotros a la hora de ponernos en la función de enseñar, porque esa es una de nuestras responsabilidades. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Esa fue la gran comisión para todos. O sea, no hay yo, es que yo no sirvo para eso, no. La comisión para todos los discípulos de Jesús es que deben hacer otros discípulos. Y el hacer otros discípulos es participar activamente en los cambios de esas otras personas en la relación con Dios. Esto es la responsabilidad de todo el que sigue a Jesús. Hacer discípulos que tiene que ver con llevar a esas personas a una relación con Dios, a una relación con la comunidad que es la iglesia y a una relación pues de manera directa con otras personas, con el mundo físico y consigo mismos, ¿no? Entonces, ese participar en el contenido y la experiencia son esenciales para la educación cristiana. Los tesoros de la Biblia necesitan ser hechos pertinentes y, y tener significado en la experiencia de ese discípulo, de ese alumno, de ese aprendiz, y este tiene que participar para que ocurra un cambio personal constructivo. O sea, es una participación en las dos partes, tanto el que enseña como el que está obviamente siendo instruido o enseñado. Pero también está otra palabra que es involucrar. Entonces, la primera palabra para resaltar es participar. El maestro participa, el aprendiz participa. Involucrar es la otra palabra. Los esfuerzos de la comunidad cristiana para guiar a sus discípulos hacia una participación más plena en la vida y obra de la comunidad cristiana nos habla de la enseñanza cristiana que debe dirigirse a esos discípulos para que conozcan el evangelio y hablarles de Jesús. Es ser parte, ¿no? El involucrarse, es ser parte de una familia para ayudarles a madurar en la fe. Y eso solo se puede realizar con personas que están comprometidas e involucradas en la iglesia. Tú no puedes llevar un proceso con alguien que no está dispuesto a ser parte de la iglesia. O sea, no podemos esperar resultados de las personas que no se han involucrado y que no se han comprometido a la vida de la comunidad de la fe, ¿no? Entonces, por eso en algún punto eh, puedes demandar comportamientos de las personas que ya están comprometidas e involucradas en la comunidad, pero de las que no puedes esperar, ni puedes exigir, ni puedes demandar de esas personas porque no hay un compromiso, no hay un involucramiento o no se están involucrados en lo que son las dinámicas de la vida en comunidad de la fe. Pero también hay otra palabra que es muy importante y es la confrontación, confrontar. Entonces tenemos la primera que es la participación, el involucrarse, y la tercera que sería confrontar. Entonces, la pedagogía suscita esta confrontación. Son confrontados a tener una experiencia en la fe. Cuando recibimos la enseñanza, esa enseñanza nos confronta y nos pide que es necesario un encuentro, una experiencia en la fe íntima y personal con el Evangelio y despertar y transformar nuestra vida a través de ese Evangelio. En este proceso, el que enseña, el maestro o el profesor, se vuelve un participante, escuche, se vuelve un participante activo, pero también con una característica y es voluntario. Entonces ya dejamos simplemente de ser comunicadores de una información, sino que ahora nos volvemos participantes activos y voluntarios de un proceso de transformación, de una experiencia de fe íntima y personal en la vida de otros. O sea que la labor del enseñar, lo que demanda la pedagogía cristiana es que todo el que enseña no simplemente esté
comunicando información, sino que esté involucrado con ese otro que escucha para que haya entonces un aprendizaje. Entonces, después de la confrontación hay una cuarta palabra y es el adquirir, el adquirir. Para entender la educación cristiana, escuche esto, es necesario primero tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Y es necesario también tener una idea clara de la naturaleza de la educación religiosa. Es una educación que tiene como propósito primero, ¿cuál es el propósito de la educación cristiana o religiosa, digámoslo así? Adquirir una fe personal. ¿Cuál es el fin de enseñar la palabra? Que las personas adquieran fe, conozcan la fe, sean personas de fe. Y segundo, que esa fe entonces sea desarrollada, que esa fe sea una fe madura, que sea una fe pues con razón, con conocimiento, no una fe ciega, no una fe absurda, no una fe que está dispuesta a hacer cosas que la palabra no demanda, sino una fe basada en la palabra, una fe de gente adulta, una fe de gente madura, una fe de gente que ha conocido a Jesús, que ha conocido a Dios. Entonces, el maestro anima o debe animar a esas personas, a esos aprendices, a esos discípulos, a que estos tengan un encuentro real con Jesús. Entonces, como Jesús nos ha enviado a ser esos maestros, todos, porque nos ha dicho, hagan discípulos, entonces nuestra responsabilidad es que esos discípulos puedan tener un encuentro real con Jesús, puedan tener, que no nos sigan a nosotros, y si nos siguen a nosotros es porque nosotros seguimos a Jesús, y en últimas, la finalidad es que ellos puedan conocer a Jesús y no que dependan 100% de lo que hay en nosotros, sino de Jesús como tal, y que desarrollen una madurez espiritual. Esa es la finalidad más relevante en la pedagogía, es que haya una madurez espiritual, que haya un conocimiento real de Jesús y que se comprometa esa persona en el ministerio de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que han conocido a Jesús, esas personas que han madurado en la fe, entonces ahora sirvan a su comunidad, que pongan en función de su prójimo o de su comunidad los dones, los talentos, lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, una pregunta, ¿qué dice Dios acerca de la enseñanza? ¿Y Dios separa la enseñanza del aprendizaje? Son dos preguntas bastante importantes. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la enseñanza? Y si hay una distinción para Dios entre enseñanza y aprendizaje. Entonces, hay dos pasajes bíblicos que los puede apuntar. Uno está en Deuteronomios capítulo 5, el verso 1, y habla sobre el aprender. Aquí resaltamos el aprendizaje. Dice la escritura, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Mire lo primero que les dice con estos estatutos y esos decretos que Dios ha pronunciado. Les dice, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Entonces, la primera demanda que hace Dios sobre sus estatutos y decretos es que sean aprendidos. Aprendidos con una finalidad, y es que puedan ser puestos en obra. Mire que hay algo bastante interesante que es aprender y guardar, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por aprendizaje? Creo que este sería el buen momento para la interacción. ¿Qué es lo que creen ustedes sobre lo que es aprendizaje? Entonces, si pudieran compartirnos así breve, 20 segundos, 30 segundos, para usted, ¿qué es aprendizaje? ¿Qué significa para usted esa palabra, aprendizaje?
abierto, abierto para que la participación sea voluntaria y no tener que decir nombres ni nada. Buenos días, sería como buenas noches, perdón. Buenas noches, Wilson. Pues yo creo que sería como adquirir un conocimiento, una habilidad, no sé, como apropiarla, ¿no? Como, creo yo, ¿no? No sé. Ok, ok, gracias. Es apropiarse de algo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos quiere compartir? Hermano Néstor, hermano Jos, hermano Jorge, hermano John, hermano Jesús, hermana Melanie, hermano Marcelo. ¿Quién más hay por acá? Dios le bendiga. Amén, hermano Pedro, ya lo estaba viendo aquí en la lista. Quizás en palabras rápidas es tener un cambio de actitud, Un cambio de... para no decir mucho. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Dios les Hermano, bendiga. amén, hermano Jesús. Bueno, como dijo nuestro hermano Pedro, para no decir muchas palabras, en sí yo coincido con la opinión de nuestro hermano Wilson, es adquirir un conocimiento para tener un cambio de actitud. Amén. Amén. Algo muy importante, aparte de adquirir el conocimiento, es estar dispuesto a adquirir ese conocimiento, porque si no estamos dispuestos, posiblemente no se nos quede el conocimiento que nos quieren enseñar. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, es bastante interesante que Dios menciona esas dos palabras, ¿no? Aprender y guardar. Guardar puede hacer alusión a que a tenerlos en físico y meterlos en una caja, o está hablando de conservar ese estatuto y ese decreto de manera, en ese ejercicio de la memorización, pero ese aprenderlo tiene que ver más con el tema práctico porque hay una finalidad, ¿no? Para ponerlos por obra. Entonces, no solamente se trata de saber qué es, sino de saber cómo se ejecuta, cómo funciona, y tiene que ver con habilidades, que como decía el hermano Wilson, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el actuar. Consideramos aprendizaje o consideramos algo aprendido cuando esto se vuelve funcional en la vida, ¿no? Cuando dices, que las experiencias que has tenido han resultado en aprendizajes porque ahora todo lo que has adquirido en esas experiencias las tienes en función de una mejor vida, y por eso decimos que hay aprendizaje. Pero hay otro pasaje que está en Deuteronomios 4, verso 1, que es: ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y aquí ahí está la palabra, los estatutos que yo os enseño, dice el Señor. Entonces, en una se ordena aprenderlos, es un imperativo, ¿no? Aprended, guardad, y en este Dios se muestra como el que está enseñando a su pueblo determinadas cosas para que ellos ejecuten, vivan, entren y posean la tierra. Entonces ahí están las dos palabras, aprender y enseñar. Pero en el hebreo, escuche esto, en el hebreo, el original de ambas palabras, aprender y enseñar, para la palabra aprender es ulemadeten, es la palabra hebrea para aprender, y para enseñar la palabra hebrea es melamed. Y estas palabras muestran el significado completo de las mismas. Quiere decir que si vamos a la raíz de las dos palabras, obtenemos que lamad, que es la raíz de melamed, eso quiere decir que se trata de una misma palabra, o sea, en la raíz las dos están interconectadas. ¿Qué pasa con esta interconexión?
que la palabra aprendizaje y enseñanza tienen que ir de la mano juntas. O sea, no es solamente un maestro que da, que bota información, sino que es un maestro y un aprendiz que está, de esa información que está recibiendo, está construyendo aprendizaje. O sea, que tienen que estar involucradas las dos partes, tanto el que enseña como el que aprende, y así de esa manera. Por tanto, no solamente enseñar es mostrar, sino que enseñar es hacer que se aprenda. Enseñar es hacer que se aprenda algo. Un buen maestro no solamente es el que deja informada a la gente, sino que un buen maestro es el que hace que esos discípulos o esos aprendices puedan aprender lo que ese maestro está enseñando y que eso lo puedan llevar a la práctica. Entonces, la enseñanza es un aprendizaje. Esta declaración es importante. La enseñanza es un aprendizaje. Toda acción de enseñanza va acompañada de un aprendizaje. Escuche, toda acción de enseñanza va acompañada de un aprendizaje. Si yo te digo, bueno, en este momento que estamos teniendo la pedagogía, la finalidad de esta clase es que cuando usted se ponga a hablar con otras personas de Jesús, de la fe, entienda que no solamente tiene que botarle un mundo de información, sino que usted tiene que tener la capacidad de conectarse con esa persona y realmente estar interesado por el aprendizaje y por la transformación de esa otra persona. No es solamente por la satisfacción de su ego de decir, yo le hablé de Jesús a fulano de tal, sino realmente esa persona creyó en Jesús por la enseñanza que tú le diste y qué Jesús mostraste cuando le hablaste de Jesús, porque algunos escuchan a un Jesús de sus seguidores que es como muy dictador, como muy tirano, muy enjuiciador, y no es ese Jesús que trae gracia, no es ese Jesús que trae paz, que da esperanza, no es ese Jesús que te hace salir de la sombra sin miedo a ser condenado, sino al contrario, te hace salir de la sombra con la esperanza de ser salvado. Entonces, la finalidad de esto de la pedagogía cristiana es que ahora nos convirtamos en maestros que se comprometen con el aprendizaje de aquellos que le oyen. Entonces, toda acción de enseñanza va acompañada de un aprendizaje. ¿Qué es enseñar entonces? Es facilitar, permitir que el aprendizaje ocurra. O sea, no solamente es dar palabras, sino permitir que ese aprendizaje suceda en las personas que te están escuchando. Motivar o lograr que eso pase, que el aprendizaje suceda. Y eso no se hace en una charla, se hace en un proceso de acompañamiento, en un hacer discípulos. Si no ha habido un aprendizaje, entonces significa que no ha habido una enseñanza. Entonces, si vamos a nuestras comunidades, a nuestra iglesia, y decimos, es que la iglesia no ha aprendido a amar, la pregunta es, ¿y los que han estado enseñando sobre el amor, qué ha pasado? La iglesia no ha aprendido a perdonar, la pregunta es, ¿y los que enseñan sobre el perdón, qué ha pasado? Entonces es muy fácil descargar sobre las personas las consecuencias, pero no es tan fácil asumir la responsabilidad de qué papel jugamos nosotros en lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? En nuestro contexto. Entonces, si no ha habido un aprendizaje, es porque no ha habido una enseñanza. Dice, pero hermano, si yo todos los domingos les digo y yo todos los días les estoy, dígale, ¿por qué mis hijos no sé qué? Y yo estoy que les digo y les digo. Pero es que decir, o sea, estar echando el discurso no es enseñanza, porque enseñanza no es pasar información, enseñanza no es estar dando cantaletas sobre algo, enseñanza es
establecer modelo. Enseñanza es facilitar. La enseñanza es permitir que ocurra un aprendizaje. Es llevar a tu aprendiz, hijo, discípulo, esposo, esposa, llevarlo a un contexto de aprendizaje, llevarlo a un entorno de aprendizaje y motivar ese aprendizaje y lograr que ese aprendizaje suceda. No es sentarse todos las veces que ves que algo está mal a echar el discurso o el sermón, porque eso no es enseñanza. Eso no significa enseñanza. Entonces, si no ha habido un aprendizaje es porque no ha habido una enseñanza. Y eso nos compete a todos. Así que enseñar es ayudar a otros a aprender. Tiene que participar el que aprende y aprender lo que necesita. El énfasis de la enseñanza no es el que enseña. El énfasis de la enseñanza es el que aprende. Ahí se hace el énfasis. No está en el que está aquí compartiendo. Está en los que están escuchando. Ahí está el énfasis. En los que están oyendo esta clase y de cómo podemos hacer de que esto deje de ser concepto y pase a ser práctica. Ahora, el aprendizaje es característico de la condición humana. O sea, los seres humanos están diseñados para aprender. Eso es lo que nos ha traído en este proceso evolutivo desde la prehistoria, desde la edad de bronce, la edad de piedra, la edad de hierro. O sea, es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Eso es lo que nos ha permitido aumentar, qué sé yo, nuestra conciencia en relación a comportamientos, a palabras. Es el aprendizaje. Aprendes a callar, aprendes a hablar en el momento adecuado, aprendes a medir tus palabras, aprendes a medir tus acciones, aprendes a canalizar o a gestionar tus pensamientos, aprendes a controlar tus emociones, aprendes a gestionar tus emociones, aprendes a administrar tu casa, aprendes a administrar a tus hijos, aprendes a administrar a tu iglesia. O sea, el aprendizaje es característico de nuestra condición humana. Somos diseñados para ese proceso de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Desde que nacemos estamos aprendiendo. Aprendemos un idioma, aprendemos a tomar la cuchara, aprendemos a ponernos los zapatos, aprendemos a peinarnos, aprendemos a bañarnos, o sea, estamos en función de aprender constantemente, siempre estamos aprendiendo. Y tenemos libertad para autorrealizarnos en ese proceso de aprendizaje, inteligencia para aprender a comunicarnos, aprender a socializar. Por eso es tan importante que seamos sociales, ¿no? Por eso Dios nos estableció en comunidad, porque en la comunidad es donde hay aprendizaje. Somos humanos siempre y cuando estemos en relación con otros humanos. Y la única manera que Adán podía definirse como un humano era cuando estuviera la contraparte. Y su contraparte fue lo que lo llevó a identificarse como humano. Y bueno, eso es un asunto bastante interesante y filosófico. Y es ahí, en el estar frente a otro, donde estamos haciéndonos humanos, aprendiendo a ser humanos. Uno aprende lo que uno descubre, hermanos. Por eso es tan importante la investigación, el estudio, el que usted no se quede con esto, sino que vaya. Es más, esto va a ser más significativo en el momento que usted comience a descubrirlo, no solo a escucharlo, sino a descubrirlo, a estudiarlo, a meditarlo, a investigarlo, a escudriñarlo. ¿Por qué? Porque aprendemos en la medida que descubrimos cosas. Yo soy pintor y solo el secreto más grande de la pintura es se aprende a pintar pintando. Ahí es donde está el aprendizaje. Descubres qué colores usar, descubres qué combinaciones hacer, descubres qué pincelada utilizar. O sea, pero para eso tienes que hacer una y otra y otra y otra y otra. O sea, estás descubriendo, estás investigando, estás explorando constantemente y esas cosas que encuentras en tu exploración son las que se convierten en aprendizaje. Tercera declaración o tercera
postulado, tercer principio, la enseñanza se presenta como un acto de descubrimiento. Queremos que las personas aprendan, llevémoslos a descubrir, ayudémoslos a descubrir. La enseñanza no es solo la repetición de conocimientos por parte de los que enseñan o la memorización. Apréndase todos estos textos donde dice que Jesús es uno. Apréndase todos estos textos donde dice que el bautismo es no sé qué. Apréndase todos estos textos donde Pero eso no significa nada en la vida práctica. Eso solo es información, es conocimiento. Hay gente duchísima para citar textos, eso parece un diccionario bíblico andando, pero unas vidas cristianas muy cuestionables. Yo recuerdo una vez que yo fui de una organización bastante, ¿cómo se dice eso? Conservadora. Fui a predicar a un servicio de barrio sin corbata, ¿no? Pero, o sea, mi chaqueta y todo bien presentado. Cuando me pongo pinta, me fajo, bien presentado, pero no llevé corbata, ¿no? Entonces el domingo el pastor me dijo, ¿cómo así que yo había ido al culto de barrio sin corbata? Pero la persona que me acusaba a mí era una persona con problemas de mentiras, con problemas de deshonestidad, y que toda la iglesia lo sabe. Entonces uno dice, ajá, o sea, ajá, ¿qué pasa ahí, no? O sea, mucha teología, muchos textos bíblicos, mucha santidad externa, pero y de la vida cristiana real, que tiene que ver con tus códigos morales, tus principios, tu comportamiento y todo eso, nada. Entonces, la enseñanza debe ser un acto de descubrimiento y no está basada en la repetición de conocimientos y en memorización de nada. O sea, eso no es enseñanza. Memorizar nos enseña y nos ayuda a aprender, pero es mejor que uno aprenda lo que uno descubre. En otras palabras, escuchaba un principio que me encantó demasiado y dice que para ser un viejo sabio hay que ser un joven necio. Solo aprendes aquellas cosas que descubres. Yo alguna vez dije algo, y es que vamos a conocer oraciones reales cuando tengamos problemas reales, o sea, cuando estemos realmente frente a situaciones propias, ahí vamos a saber qué es una oración de verdad, una oración que se conecta con Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos es aquello que descubrimos por nuestra propia cuenta. En un contexto adecuado, obviamente, el proceso de memorización es indispensable en los procesos relacionados con el aprender. Es bueno el conocimiento porque nos ayudan a tener la base para la vida, ¿no? Pero la mejor clase de enseñanza es la que deriva del descubrir, del tocar, del palpar, del saborear. La Biblia dice, dulce es como la miel, como el paladar, tu palabra. Pero hay un contexto en eso, y es el probar la miel, es el saber a qué sabe la miel, es el saber qué se siente. Hay una película que se llama En un rincón de la Toscana, y voy a terminar porque tengo una reunión ahorita a las 9 aquí en El Salvador. Hay una película de un tipo que quiere ser escritor y va a entrevistar a un escritor que no quiere escribir nada. Entonces, él le pregunta al joven escritor que él cómo hace para escribir, ¿no? Entonces le dice, descríbeme un puño en la barriga. Entonces el man comienza así como a suponer que se siente un puño en la barriga. Y entonces el escritor viejo, mientras el joven está hablando, llega, empuña la mano y ¡pam!, le mete un puño en el estómago. Dice, ya déjate de bobadas, ahorita sí, descríbeme un puño en la barriga. Dice, nunca vas a poder escribir de verdad si no has vivido aquellas cosas que escribes. O al menos la experiencia es un punto de partida fundamental para que tu escritura cobre un sentido relevante. Entonces es en el hacer, es en el vivir, es en la experiencia donde está el verdadero aprendizaje. La memorización está bien, no estoy en contra de los académicos,
no estoy en contra de las enciclopedias andantes, no estoy en contra de los diccionarios bíblicos andantes, pero eso tiene que estar complementado con algo más, porque si solo está eso, no está lo elemental, que es el aprendizaje. Si solo eres un recitador de palabras y de palabras y de palabras, y no está la otra parte, eso no, eso es, ahí sí como dijo el Señor, eso es un sepulcro blanqueado, esos son címbalos que retiñen, eso es nada prácticamente. Pero si complementas esas dos partes, la memorización es importante. Yo no estaría hablando de las escrituras así como estoy hablando si mi memoria no registra todos esos textos y los puedo ahora conversar. Hay un proceso de memorización, es importante. Entonces, partiendo de esta idea, definimos que la enseñanza como el despertar de la mente del que te oye, para captar y retener una verdad cierta y moverlos a que descubran y piensen por sí mismos de tal modo que los lleven a la práctica. Jesús viene a despertar. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, eso es confrontación, eso es poner a la gente a pensar, eso es poner a la gente en modo expectante, eso es poner a la gente en un modo de razonamiento. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, amen a sus amigos y todo lo demás, mas yo os digo, orad, orad por vuestros enemigos. Y eso pone a la gente que lo oye en modo indagación, en modo exploración. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué nos está diciendo? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Ahora, enseñar es interpretar la Biblia, principalmente, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía cristiana, estamos hablando de interpretar las escrituras, porque no nos enseñamos a nosotros, no enseñamos lo que nosotros consideramos que es, no. Por eso la pedagogía cristiana se basa en la escritura, la Biblia, la teología, la historia bíblica, la historia cristiana, porque para ser buenos maestros tenemos que saber interpretar las escrituras. La comprensión de la Biblia es básica a toda la enseñanza cristiana. Si no sabemos interpretar la palabra de Dios, vamos a terminar enseñando cosas que X, o sea, nada que ver, nada que ver. Un día un tipo nos interceptó por allá en Venezuela diciéndonos que donde la Biblia decía desierto, desierto, te digo, estaba hablando de los desiertos. Y yo, uy, no, Dios mío. Y unos adventistas me dijo una vez que cuando Dios decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, que esos ya eran las relaciones separadas de Dios, y que no sé qué, y que cada vez que decía Señor era una cosa ahí diferente. Igual, si uno dice, uy, Dios mío, esta gente, ¿qué hace con la palabra, Señor? O sea, ¿de dónde sacan tanta cosa rara con las escrituras? Y es solamente por el hecho de no saber interpretar y por no tomar las bases de la interpretación bíblica. Juan capítulo 8, verso 31 y 32, léaselo. Esto hace que el conocimiento bíblico sea imperativo para el cristiano, o sea, no hay un cristiano que no conozca las escrituras. Si un cristiano que no conoce las escrituras, pues de una u otra manera no está conociendo a Jesús, porque Jesús está en las escrituras. Entonces, el título solo sería eso, cristiano, pero de fondo y de contenido nada. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Quiero que se queden con esto esta noche, hermanos. Quiero que se queden con esto en el corazón y que lo mediten en esta semana. Creo que alcanzamos a vernos otra charla más. Quédese con este principio. Si usted se queda con esto, yo creo que me iré bien, tranquilo. Enseñar es ayudar a otros a aprender. Si usted se queda con esto hoy, creo que habrá valido la pena esta hora que hemos sacado para este momento. Enseñar es ayudar a otros a aprender. Con esa palabra cierro